para crecer el día de hoy un poquito más. Señor, te amamos y te pedimos tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy les quiero compartir una exhortación. Es más que una prédica, es una exhortación. Ha sido una exhortación para mí y ahora es una exhortación para ustedes también. El tema dice, el meditar en la palabra de Dios. Quisiera empezar diciéndoles o preguntándoles, ¿cuántos de ustedes conocen el verso Juan 3:16? Levanten la mano. Amén. Yo creo que estábamos en el vientre de nuestra mamá cuando lo aprendimos. Es re famoso y es una verdad tan hermosa. Sin embargo, ¿cuántos conocemos Josué 1:9? También. ¿Qué es lo que nos dice Josué 1:9? Dice, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Y nos lo apropiamos y es hermosísimo. Pero ¿cuántos conocemos Josué 1:8, el verso que está antes de ese? Amén, amén, amén. Hay varios. ¿Y qué nos dice Josué 1:8? Dice, nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese versículo es la condición para poder recibir la bendición de 1:9. Yo voy a estar contigo siempre y todo te va a salir bien. Pero antes de eso, definitivamente, tenemos que guardar la palabra. Tenemos que guardar todo lo que en ella está escrito y hacerlo. Porque muchos guardamos palabra de Dios en nuestro corazón. Algunas veces guardamos también algunos versículos que ni nos recordamos de ellos porque están bien guardados. Pero cuando lo hacemos, cuando lo ponemos en acción, entonces la palabra cobra vida. Entonces es cuando se manifiesta el poder de Dios. Por eso es importante que no solamente seamos oidores, sino que también hacedores. Amén. Pues bien, aquí ya nos dimos cuenta de algo. Conocemos muchas bendiciones y no conocemos completamente todas las condiciones. Pero hoy vamos a aprender algo. Si quieres me pones la otra imagen que sigue. Eso es cuando fui al Polo Norte. No soy yo. Pero es un pescador. Y los pescadores son personas que tienen mucha paciencia. Y es que se necesita paciencia. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a pescar, pero se necesita mucha paciencia. Hay veces que como que los peces se desaparecieron. No pican ni uno. Y ahí está el pescador, pendiente. Pasan los minutos, pasan las horas.
cuando te pegan el jalón y a traerlo, a recogerlo, a alcanzarlo. O sea, se necesita mucha paciencia. Pero ese pescador está ahí no para hablarles de la paciencia, sino porque es importante que todos aprendamos a pescar, que todos pesquemos en la palabra de Dios. Siempre se ha dicho, cuando hay personas que tal vez no tienen trabajo y andan pidiendo, y viene alguien y les da, y otra persona mira cómo le dan, y le dice, mira, yo no me aparto que ayudes a las personas, pero este señor al que estás ayudando se ve saludable, se ve alentado. ¿Por qué le ayudas tanto? ¿Por qué no mejor le enseñas a pescar? Porque ahorita lo que estás haciendo, dándole el dinero, es pescando por él. Le estás trayendo la comida a su mesa con facilidad. Entonces, pues él nunca va a hacer nada por tratar de buscar un trabajo o de hacer algo por él mismo. Entonces se dice, hay que enseñarle a pescar para que él, con su propio esfuerzo, traiga la comida a su mesa. Y trayéndolo acá a la iglesia, diríamos qué rico es cuando estamos ahí sentaditos y pasa Carlos y deja ir aquellos banquetazos de cosas profundas de la palabra de Dios, aquellas verdades que nos quedamos nosotros ahí. Sí, pues eso lo había leído yo, pero nunca lo había visto así. Sí, pues, con razón aquel otro vez. Y empezamos, ¿verdad? Porque nos estamos comiendo aquello que, pues Charlie se pasó ahí horas meditando en la palabra para traer ese banquetazo. Pero ¿qué tal si ahora empezamos todos a aprender a pescar y empezamos todos a sacar nuestros propios peces y empezamos a alimentarnos con esa rica palabra de Dios que ella misma dice, porque el que busca, encuentra. Al que toque, se le abre. Entonces, si nos disponemos a meditar en la palabra de Dios, Dios va a ver y nos va a dar así, en abundancia, porque va a haber ese corazón que quiere más de Él. Hoy no creo darles una clase de pesca, pero vamos a ver algunas cositas que nos van a ayudar a que nosotros mismos también empecemos a pescar. Así es que, si me hicieras favor, la siguiente. ¿Qué es meditar? Muchas personas, mejor dicho, cuando escuchan meditación, hay que meditar. A mí me sucedía, no sé si a ustedes también, pero yo cuando escuchaba meditación o la palabra meditar, rápidamente casi que se me doblaban las rodillas, como chinito, y me ponía así, quieto, en silencio. Solo escuchar el viento y los árboles. Eso escuchábamos, se nos venía, o al menos a mí, se me venía cuando escuchaba meditar, porque había aprendido del mundo que meditar era así, dejar la mente en blanco, volar y no sé qué otras cosas. Pero acá, como lo dice Josué 1:8, en ella meditarás de día y de noche, en la palabra, en la ley de Dios. Y entonces, meditar significa reflexionar, pensar profunda y detenidamente sobre algo. No es más que eso, reflexionar, pensar profundamente y detenidamente sobre algo. Yo sé que todos hemos aprendido a meditar en los problemas, porque en los problemas sí, nos ponemos
¿Y si pasa esto? Híjole, ¿y si se dan cuenta de esto? Y estamos realmente dándole vueltas en la cabeza al problema y lo hacemos profunda y detenidamente y analizamos todos. ¿Y si me regañan? ¿Qué voy a decir? Y si nos imaginamos todo lo que puede suceder. Ahí estamos meditando, estamos pensando profundamente. Pues así como cuando vienen los problemas y los agarramos de esa forma, pues ahora vamos a pensar en que debemos meditar, pero en la palabra. Con esa intensidad, con esa forma, poniéndonos a pensar profundamente qué es lo que Dios está diciendo en este pasaje, qué es lo que Dios quiere para mí. Y algunas veces, pues no, el Señor les va a poner algo para algún familiar. Se enteraron de que alguien estaba enfermo, por ejemplo, y luego ustedes meditando, leyendo su Biblia, encuentran un pasaje donde el Señor sana de una forma milagrosa y viene aquel sentir del Espíritu Santo, compárteselo a aquel que está enfermo. Y entonces vamos y lo compartimos y es de bendición también. Bueno, veamos la siguiente. La siguiente dice, ¿qué es reflexionar? Porque en la anterior vimos que meditar es reflexionar, pensar profundamente. Pero entonces, ¿qué es reflexionar? Reflexionar es considerar cuidadosamente un asunto, analizarlo o ponderarlo. Aquí dice cuidadosamente. Reflexionar es considerar algo cuidadosamente, con mucho cuidado. Y eso quiere decir, ya nos trae a la mente que debe ser así en una forma lenta, no rápida. Tiene que ser con mucho cuidado. Como cuando nos dicen, mire, aquí está esta cuchara, póngase en la boca, aquí está este huevo y llévelo con su boca hasta aquel extremo. ¿Cómo nos vamos? Así, pero muy cuidadosamente. ¿Por qué? Porque podemos botar el huevo. Entonces, reflexionar significa eso, con mucho cuidado, o sea, despacio, lento, analizar algo que el Señor está poniendo en nosotros. Veamos el que sigue. ¿Qué necesitamos para meditar en la palabra? Esto les va a parecer conocido, yo creo que alguien por ahí lo menciona. No sé si me le podrías ampliar un poquito porque dejé muy pequeño ese. ¿Se podrá ampliar? Gracias. Sí, lo dejé la letra muy pequeña. Pero lo que ahí dice es esto, que necesitamos para meditar en la palabra algunas cosas que les van a sonar conocidas. La primera dice leer en español. ¿Han escuchado eso en alguna parte? Leer en español. Y eso es importante, porque si tienen una Biblia en inglés, les apuesto que no la van a entender. Tiene que ser en español. No, quiere decir que le pongamos atención a las palabras. Eso es leer en español. El cuidado de, si aquí dice, hijo mío, te mando. Entonces, te mando. ¿Qué es mando? Es una orden. Entonces tengo que ponerle más atención. Ya me di cuenta que es una orden. Entonces, ahí vamos leyendo en español. Luego dice, leer usando las reglas de gramática. Eso quiere decir que entonces lo vamos a leer usando las comas, usando los puntos para saber que esta oración ya terminó acá, poniéndole el debido acento a las tildes, porque a veces una tilde cambia por completo el significado de una palabra. Pues eso es leer usando las reglas de gramática. Ver el párrafo desde donde está, empieza con mayúscula hasta donde está el punto final de ese párrafo. Eso voy a considerarlo.
Después puedo empezar a considerarlo línea por línea, ¿verdad? Pero al inicio, cuando lo quiero conocer, lo leo todo de corrido, desde donde está la mayúscula hasta donde está el punto final, porque ese párrafo está escrito de esa forma y tiene su sentido. Luego, eso sería leer con reglas de gramática. Luego, para poder meditar también necesitamos ponerle atención a lo implícito y lo explícito. Eso también como que lo hemos escuchado, pero voy a regresar a repetir algo sobre eso. Explícito es aquello que está bien claro. Cuando dice, por ejemplo, perdonarás a tu hermano cuando peque contra ti. ¿Será que tenemos que meditar más sobre eso o está explícito? Está explícito, pero cuando no queremos perdonar, vemos como que, ¿y aquí qué estará diciendo la palabra con esto? ¿Será que está proponiendo algo? No, está explícito. Perdonarás a tu hermano que peque contra ti. Punto. Ahora, implícito quiere decir que no está claro, pero que se deduce que cuando el Señor dice perdonarás a tu hermano, no está diciendo a tu hermano que tienes un hermano de papá y mamá, ¿verdad? Porque si no, aquellos que son hijos únicos dirán, eso no va conmigo, yo no tengo hermanos, así es que no tengo que perdonar a nadie. No, ¿qué es lo que está implícito? Que cuando dice tu hermano, se está refiriendo a todas las personas. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Lo que es implícito, sabemos perfectamente que está incluyendo, no dice perdonarás a todas las personas, no está, pero está implícito. Y explícito, pues lo que está clarito. Luego dice, para poder meditar también tenemos que ponerle atención a los tiempos que se están mencionando. Los tiempos en la Biblia son bien importantes. Y sobre lo último que hemos estado escuchando en nuestra congregación, es muchísimo importantísimo. ¿Por qué? Porque es en los tiempos donde todas las doctrinas están confluyendo y donde se están confundiendo. Y entonces es importante conocer los tiempos. ¿Por qué? Porque muchos dicen, nomás leen en alguna parte de la palabra que aparece la palabra postreros. ¿Qué significa postreros? Pues aquello que para después. Dejémoslo para después. Entonces postrero es más allá, no es todavía. Pero no se dan cuenta que en los tiempos de lo que está escrito o de quien lo escribió, y eso hace una gran diferencia. Entonces, para poder meditar tenemos que ponerle atención a los tiempos. Más adelantito vamos a ver un ejemplo y lo van a ver con más claridad, eso de los tiempos. Luego también tenemos que tomar en cuenta la cultura y las tradiciones. Con nuestra Biblia, con la palabra de Dios, pues no es tanto el problema con las culturas, porque realmente esta fue escrita para el pueblo judío. Fueron los judíos los que tomaron para sí la palabra de Dios y empezaron con el Pentateuco. Fue Moisés quien Dios le inspiró para escribir esos primeros 5 libros. Entonces, todo lo veían en formas diferentes. Por ejemplo, una cosita así que se me vino ahorita y que ha dado polémica. Por ejemplo, cuando Elías fue arrebatado al cielo, de acuerdo a la narrativa de la palabra, dice, y vino una carroza de fuego, se subió él, no se quemó, a pesar de que era de fuego, y se lo llevó.
Ahora, esa narrativa es porque en ese tiempo, ¿cuáles eran los vehículos que se tenían en ese tiempo que fue escrito eso? ¿Por qué medios se movilizaban? Pues a pie, en caballo o en carros jalados por caballos. Entonces, si el escritor de ese pasaje hubiera estado en nuestros tiempos, tal vez no hubiera hecho un carro de fuego. Hubiera dicho, llegó un Corvette, silbando y echando una gran llamarada por sus escapes, veloz, y se subió Elías y ¡uf! Era el carro, como dice Carlos, y a mí me agrada también porque me gusta la ciencia ficción, era el carro de Volver al Futuro. Y no lo vieron más. Pero, o sea, la cultura, la forma en cuándo fue dicho esto, cuándo se escribió esto, tenemos que ponerle atención para ayudarnos en nuestra meditación. Y por último, un principio importantísimo: la Biblia interpreta a la Biblia. Leo este pasaje, no lo entiendo, lo vuelvo a leer, lo desmenuzo, empiezo a ver sus palabras, empiezo a analizar en el tiempo que fue escrito, para quién lo dijeron, y todavía así no lo entiendo. Bueno, entonces voy a otros pasajes paralelos, o sea, similares a este, y luego encuentro que allí hay más claridad, que ahí está descrito en una forma diferente, y es cuando lo puedo entender o considero que esto lo que quiere decir es esto, pero no estoy seguro. Pero cuando leo acá y veo que el tema es el mismo y acá Dios está repitiendo con firmeza eso, ya me quedó mejor. Y ahora me encuentro otro pasaje y ese también dice de la misma forma. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces sí, eso es lo que estaba diciendo la palabra. Y eso es a lo que otro de los dichos que hemos escuchado: en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Lo que quiere decir eso es que en 3 pasajes mínimo de la palabra que hablen sobre un tema, eso es verdadero. Y eso nos va a salvar de no encontrarnos un versículo y que es el único que habla de algún tema en especial, y que cuando lo leemos lo damos por cierto, pero es el único que habla de eso. Entonces no podemos decir que así es, porque es un solo versículo, y si vemos su contexto nos damos cuenta de que ahí pierde sentido. Entonces menos que lo utilicemos para enseñar o para predicar, porque está basado en un pequeño texto, que si lo sacamos de ese contexto podemos decir muchas cosas, pero si lo hablamos con todo su contexto, no es así, y mucho menos no tiene otro pasaje ni otro pasaje donde lo aclare. Entonces, ese principio, la Biblia interpreta la Biblia, no lo perdamos de vista y nos va a ayudar a meditar. En nuestra siguiente ¿cómo se dice? Diapositiva, se me olvidó ese nombre. Dice en Mateo 24:40 y Mateo 13:30. Allí ahí está. Perdonen el orden, pero debí haber puesto la 13:30 primero y luego la 24:40, pero se me movió. Entonces, vamos a leer Mateo 13:30, que dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores:
recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Este es un pasaje que pertenece a la parábola del trigo y la cizaña. No voy a entrar a hablar de él porque ya hemos visto con Carlos esto mismo, pero ahí está. Dejad crecer juntamente, o sea, el versículo Mateo 13:30 es el de abajo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Entonces, y luego Mateo 24:40 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Acá hay dos situaciones que nos hablan acerca de una doctrina que conocemos o que hemos escuchado o que conocimos, que se llama el rapto. Es una doctrina fundada en varios pasajes. Y los que apoyan esta doctrina del rapto se apoyan mucho en este Mateo 24:40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y sirve para darle respaldo a esta doctrina. Y uno lo que piensa cuando aprende esto es: ojalá que yo sea el que es tomado y este que lo dejen, ¿verdad? El que va a la par mía, que se quede, yo me voy. Pero no es así, porque no es un pequeño versículo que nos habla de que hay dos en el campo, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Hubo un tiempo, más o menos por 1980, 90, se hablaba mucho, había mucha efervescencia sobre esto, y se hablaba de que las compañías aéreas estaban contratando cristianos y no cristianos, porque ponían en el avión a un cristiano con un no cristiano, no para que lo convirtiera, no, porque si se daba esto y uno iba a ser quitado y el otro iba a ser dejado, pues entonces que hubiera siempre alguien que manejara el avión. Hasta ese punto llegó esa situación. Salieron películas de esto, películas que servían para evangelizar, porque cuando se desaparecían todos, solo quedaba la ropa ahí tirada y el que se quedaba afligido y acongojado. Y entonces al terminar la película, ¿quiénes quieren ser de los que se van? Todos, yo no me quiero quedar con el corazón así, ¿va? Servían las películas para evangelizar, es cierto. Pero ahora, ¿qué es lo que vemos? Cuando empezamos a ver la palabra, nos encontramos con la parábola del trigo y la cizaña, que es la parte de abajo, y dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, veamos la diapositiva que sigue, ya se me quedó. Vamos a ver, aquí estoy. La diapositiva que sigue es Mateo 13:40-42. Y esto, acá lo que nos encontramos es cuando Jesús empieza a explicarle a sus discípulos esa parábola. Y les dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin ¿de qué? De este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la explicación que el mismo Señor Jesús le está dando a la parábola del trigo y la cizaña, donde se ve claro
que quiénes son los que van a ser quitados primero. Ahorita que ya ustedes lo tienen allí, ¿quién dicen ustedes que son los que van a ser quitados primero? ¿Los buenos o los malos? Los malos. Ellos son los que van a ser quitados. Los buenos los van a dejar, porque los buenos pertenecen, ¿cómo decía el otro pasaje? A los graneros del Señor. Y los graneros del Señor son el reino. El reino es su granero. Muy bien. Tengo otro. No, ahí está. Hablemos un poquito. No voy a hablar, el tema no es el rapto ni nada por el estilo, pero lo usé para que podamos empezar a ver cómo una cosa jala a otra y tener cuidado y meditar en la palabra para saber y conocer la verdad. Dice, en estos versos dice, así será el fin de este siglo. Siglo. O sea que hay siglos. Y cuando empezamos a leer y a buscar más cosas en la palabra que hablen sobre siglos, sobre tiempos, vamos a encontrar y a llegar a la conclusión de que existen 3 tiempos para el Señor. Y curiosamente se cumplen con los tiempos que nos enseñan en la escuela. Ayer, hoy y mañana. Así en esa misma forma y en esa misma lógica Dios hace con los tiempos. Y entonces Dios habla del primer siglo, que es cuando aparece Adán, y termina con el nacimiento, con la muerte de Cristo Jesús. Y el siguiente empieza con la muerte de Cristo Jesús y su ascensión al cielo hasta nuestros días. Y este que dice aquí, el fin de este siglo, es ese, de cuando Jesús llegó, nació, murió, ahí terminó uno, y cuando empieza la iglesia primitiva para acá, es el fin de este siglo. Entonces, me hubiera gustado traerles todos los versículos para que esto les quedara claro, pero esa va a ser su tarea. Es pequeña, ¿no? Es que, como les dije al principio, esto es una exhortación. Quiero exhortarlos a que meditemos, no solamente leamos. Entonces, cuando dice el fin de este siglo, se está refiriendo, entonces nosotros, como ya hemos aprendido, te decimos, sí, es el siglo cuando Jesús murió y es el presente. Entonces, este presente, cuando llegue a su final, va a ser cuando van a empezar los ángeles a recoger a todos los malos y a echarlos al fuego. Y como yo no soy malo, pues no me... Primero Dios, Señor. Ya les voy a cantar aquí aquella canción de que se mueran los feos, ¿verdad? Y como yo no soy feo, decía la canción. Pero así es esto. Luego dice, y recogerán de su reino. Ahí hay algo implícito, no lo dice con claridad, está implícito. Dice a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Qué es lo que está implícito ahí? A ver si lo pueden ver. De manera que el trigo y la cizaña, dice, enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los echarán a... Está claro que los que van a ser arrancados y quitados son los malos, eso está explícito. Ahora, ¿qué es lo que está implícito? Pues lo que está implícito ahí es que el reino de Dios, en el reino de Dios nos encontramos buenos y malos. En el reino de Dios no solo vemos buenos, hay de todo en el reino. Y hay un dicho así, ¿verdad? Un dicho popular, de todo hay en la viña del Señor, es el dicho. Y tienen razón, de todo hay en la viña.
Hay buenos y malos. O sea, el reino de Dios, en Él estamos viviendo actualmente. Y hay malos y buenos. Y los que van a ser quitados son los malos. Entonces, pero qué bonito, porque antes, si nos hubieran hablado antes, el reino de Dios nos hubiéramos imaginado solo gente vestida de blanco, con las manos en altas, santos con una aureola. Ese es el reino de Dios, solo ellos están ahí. No, el reino de Dios es este siglo, este mundo, este tiempo. Y hay buenos y malos, y van a ser quitados. Entonces, ¿se pueden dar cuenta? Entonces está implícito, ahí no dice que todo lo que les estoy hablando del reino, pero está implícito. O sea, cuando uno se queda leyéndole y dándole vueltas, se da cuenta de que así es. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Y es el tema del entendimiento. Meditamos y ahora ya entendemos muchas cosas. ¿Qué es el entendimiento? El entendimiento es un sinónimo de inteligencia, de intelecto, de juicio, de raciocinio, de razón, de comprensión, de discernimiento, de alcance, de capacidad, lucidez, talento, agudeza, sagacidad y penetración. Estos son sinónimos de entendimiento de acuerdo a los diccionarios. Y hubo un personaje bíblico que se llamaba Salomón. Y dice la Biblia que Dios le preguntó qué quería para poder reinar. ¿Y qué fue lo que él pidió? Sabiduría. Entonces, pero la sabiduría es lo mismo que entendimiento, inteligencia, intelecto. Dice la Biblia que Salomón fue docto en muchos temas que ni se los enseñaron, pero que el Espíritu de Dios le trajo a él porque Dios le prometió sabiduría. Eso fue lo que pidió y Dios se lo dio. Entonces, podríamos decir, Salomón recibió entendimiento, y en realidad era así. Salomón era entendido en muchos temas, entendía de casi todo. De ese tiempo no hubo hombre más entendido o más sabio que él. Si seguimos en la siguiente, dice, el hebreo original para entendimiento que pidió Salomón significa en realidad oír o escuchar. Y un corazón entendido es un corazón que escucha. ¿Quieren ser entendidos? ¿Quieren tener entendimiento? Hay que escuchar. El entendido, por señas decían las abuelitas, ¿verdad? Ni siquiera escuchar, al entendido por señas. Ya sabía que tenía que quedarse por señas. O si no, ¿qué significa? Salí, anda. Y por señas ya sabía, porque era entendido. Y el que no entendía, cuando se iban las visitas, entonces ya entendía. Sin embargo, Dios también es bien lindo con nosotros y nos hace entender muchas cosas. Muchas veces vivimos situaciones difíciles, pero porque tienen un propósito. Dios quiere que entendamos algo. Dios quiere que lo conozcamos de esa forma. Yo sé que muchos de ustedes conocen a Dios y lo conocen de muchas formas. ¿Cuántos conocen a Dios como el Dios Jehová Rafa, el Dios que sana? Amén. Han tenido experiencias de ver milagros. ¿Cuántos conocen a Dios como Jehová Jireh, Jehová el que provee? Creo que todos. Dios nos provee. Desde que somos chiquitos no nos ha faltado. Hemos estado así que solo una champurrada queda para los 5, pero
pero hemos tenido. Lo conocemos como Jehová el proveedor. Pues el corazón entendido es un corazón que escucha. Y eso fue lo que hizo Salomón. Puso su corazón para escuchar la voz de Dios, porque Dios fue quien le enseñó todo lo que él llegó a hacer. Sigamos con la que sigue. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ese es un versículo que usamos para invitar a la gente a que evangelice, a que predique. Sin embargo, si lo analizamos en la forma que hemos venido, dice, ¿cómo pues? ¿Qué significa ese cómo pues? ¿Qué nos da a entender? ¿Cómo pues? Con quien dice, nos jala la atención a algo. ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Quiénes no han creído? Un montón de gente que anda ahí en las calles. ¿Y cómo van a invocar a Dios si no creen en Él? Eso dicen porque cuando ya se las meran a palitos, cuando miran una pistola enfrente de su nariz, ahí sí, Señor, no sé de dónde le sale la invocación, pero ahí sí lo invocan. Pero, ¿cómo van a hacerlo si no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Como pueden ver, acá hay gramaticalmente, ¿cómo se lee esto? Se lee por las preguntas. Está haciendo preguntas. Y entonces sabemos que los símbolos de interrogación, ahí es donde nos tenemos que centrar. La primera, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Una pregunta. La segunda, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La segunda. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La tercera. Y es la tercera la que ya nos toca a nosotros cuando lo estamos leyendo. Algo así como que, híjole, entonces yo soy el que tiene que predicar. Las dos primeras, sí, ¿cómo le harán? ¿Cómo será? Pero la última ya me toca a mí. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y quién les va a predicar? La Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas y predicamos hasta con los suspiros. Estén ustedes en su trabajo y hacen rápido lo voltean a ver y vos estás enamorado, o sea, llamamos la atención hasta con esas cosas, ya no digamos con las palabras. O sea, no era la prédica de hoy, pero es solo para dar un ejemplo, ¿no? Veamos la que sigue. Dice en Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el que es entendido, y el que no, ¿qué es? Ignorante. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. O sea que se puede ser sabio de dos formas. O se es sabio para hacer el mal, o se es sabio para hacer el bien. Y entonces ahí es cuando encontramos en los titulares de la prensa, pues chica, a un personaje que estafó a un montón de gente y que robó no sé cuántos bancos, y cualquiera dirá, qué cuate más inteligente, sabio el ingrato, ¿cómo hizo tanto y no lo agarraban? O sea, entendimiento para hacer lo malo, sabiduría para hacer lo malo. Pero ¿qué sucede?
¿Por qué es eso? Porque no conocen a quién, a Dios. La pregunta es esta: ¿conocemos nosotros a Dios? Veamos qué dice Job, Job 42:5. Job llegó a ese punto: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa expresión, mas ahora mis ojos te ven, quiere decir, ahora te conozco, ahora sé quién eres. Y miren, años pasamos nosotros como Job, conociendo a Dios, pero solo de oídas. Por eso les decía que las experiencias y las dificultades son bien lindas, porque ellas nos enseñan a conocer a Dios. ¿Cómo puedo yo saber que Dios sana? Hasta que veo un milagro cerca de mí. Miren, así a modo de testimonio, así rapidito, mi primer hijo, cuando el día que cumplió sus 15 años, fue atropellado por un carro. Le quebró la parte de abajo de la pierna, los dos huesos, la tibia y el peroné. Lo lanzó por los aires, al caer de cabeza le fracturó el cráneo, y el día de sus 15 años estábamos allí a la par de él, en su cama, sin saber si iba a volver o no. Y yo decía: Señor, ayúdame. Miraba cómo los médicos lo atendían y él se quejaba de dolor y todo. Y para no hacerse las largas, Dios lo sanó. Pero su pierna pasó más de un año, casi 2 años, con problemas, porque le hicieron una operación, le metieron un clavo intramedular para alinearle la pierna en la tibia. El clavo iba por dentro y juntaba los dos pedazos. Sin embargo, su cuerpo no aceptó ese clavo y se infectó. Y dijeron los doctores: tiene una osteomielitis, o sea, infección en el hueso. Y llegó el momento en que nos dijeron: miren, a su hijo hay que amputarle la pierna. Y tenía 15 años. Entonces, no hubo más que: Señor, yo he oído que tú eres Jehová Rafa, y a ti clamo. Y se sucedieron un montón de cosas y todo. En eso nos dice el doctor: miren, hay un antibiótico que acaba de salir. Es lo último, todavía está en pruebas, pero es carísimo. ¿Qué dicen ustedes? Lo hacemos. Vaya pensando en que se van a necesitar, me dijo, unos 70,000 quetzales para empezar. Dije yo: ¿y ahora qué hago? Dijimos: vendamos la casa. Y nos propusimos a deshacernos de la casa si era necesario para pagar ese antibiótico y tratar de salvarle esa pierna. Y vean cómo Dios trabaja. El doctor todavía me vio y me dice: bueno, voy a hacer algo. Porque estábamos hablando del hospital Roosevelt. Y había que comprar eso porque el hospital no lo tenía. Entonces me dijo: lo voy a pedir al ministerio. Si me lo autorizan, estamos. Y lo pidió. Y de allá arriba dieron la autorización. Lo autorizaron, se lo aplicaron. Y gracias a Dios, ahora mi hijo ya tiene 40 y pico de años, 44. Y ahí tiene su pierna. O sea, conocí a Dios como Jehová Rafa, el que sana. Porque sabrán ustedes que tenemos esa diferencia, un milagro y una sanidad. La sanidad es un proceso. Van sucediendo cosas y cosas hasta que se alcanza la sanidad.
O sea, la salud. El milagro es así. Metieron a aquel señor que iba paralítico, sus amigos, cuando Jesús estaba predicando, y lo metieron por el techo. Y Jesús le dijo: toma tu lecho y ándate. Y así se sanó. Porque así era Jesús, hacía los milagros. En el momento, ¡pau! La sanidad es un proceso. Y se va a alcanzar porque es Él quien lo tiene en sus manos. Pero a través de ese proceso nos está enseñando muchas cosas. Y entonces estamos entendiendo y vamos a pasar a ser de esas personas que ahora entienden, que ahora conocen. Y eso es lo hermoso. Así es que no te aflijas si estás pasando por una situación. Es porque Dios está enseñando. Dios está queriendo que tú conozcas lo que no conocías, solo lo habías oído. Sigamos con la otra. Dice: saber de Dios no es igual a conocer a Dios. Muchos saben de Dios, han oído de Dios, pero conocer a Dios, aquellos que han vivido con Él y ante Él. La que sigue, dice Juan 9:25. Entonces Él les respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Quién fue ese que está hablando eso? Dice la Biblia que este es un pasaje donde había un ciego que recibió la vista. Y los fariseos se enojaron y dijeron: no, eso no es cierto, ese no era ciego. Esas son farsas, diciendo que Jesús no lo había sanado. Y mandaron a llamar a los papás y les dijeron: díganos que era ciego su hijo desde chiquito. Pero eso no es cierto. ¿Cómo hicieron? Miren, dijeron los papás: ya está grandecito, pregúntenle a él. Y si dijeron los fariseos: preguntémosle a él. Y lo mandan a llamar y le preguntan: ¿eras tú ciego? ¿Cómo fue que él te hizo eso? Entonces él dice: miren, señores, ya se los he repetido un montón de veces. Leer el pasaje es bien bonito, es bien grande, pero luego dice: entonces él respondió y dijo, porque los fariseos le dijeron: ese que dices tú que te sanó es un pecador. Y entonces él les dice: si es pecador, yo no lo sé. O como diríamos en este tiempo, si es pecador, a mí no me consta. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Así, de siempre. Entonces, creo que así como este hombre que llegó a conocer a Dios sin tantas cosas, nosotros también ya lo conocemos porque hemos vivido y Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. Entonces, ahora es cuando debemos de darlo a conocer. Y algunas veces nos preguntan: ¿usted es cristiano? Sí. Casi ya no me pregunte más, ¿no? Porque sentimos que ya nos van a preguntar: mire, entonces, ¿qué dice la Biblia en tal parte? ¿O por qué la Biblia dice esto? Y es ahí donde nos encontramos en problemas. Y es en lo que se nos ha dicho acá a través de Carlos. Tenemos que estar atentos a responder por qué creemos lo que creemos. Y por eso es esta exhortación. Porque tenemos que responder por qué creemos lo que creemos. ¿Y cómo lo vamos a responder? Pues estudiando, meditando.
Ya voy a terminar, ya voy llegando al final. Deuteronomio 1:13. Acá fue Moisés quien dijo: dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Estaba llegando a aquel punto donde Moisés estaba lidiando con aquella cantidad de pueblo y venían a él trayéndole diferentes situaciones para que él juzgara entre unos y otros, y el pobre, desde que amanecía hasta que anochecía, ese era su trabajo, ya estaba cansado, hasta que Jetro, su suegro, le dijo: mira, ya no es posible eso, delega en otras personas. Y entonces le pareció bien a Moisés, claro, le consultó a Dios y Dios le dijo: haz como te dice tu suegro. Y entonces él le pidió al pueblo: denme entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos. Volvemos a lo mismo, entendidos. Y abajo puse una situación que hemos mencionado muchas veces, o hemos oído, es que él es entendido en la materia, ¿verdad? A veces están hablando de una obra, de que se hizo un gran hoyo en la pista que va para Palín y que no sé qué. Entonces, ¿a quién van a mandar a que vea eso? Definitivamente a un ingeniero. ¿Por qué? Porque el ingeniero entiende de ese asunto. Es entendido en la materia. ¿Van a hacer una casa? No van a ir con el panadero que les diga que les ayude a hacer la casa, porque les va a mandar a hacer una columna con un gran churro. Y se va a quedar. Pero, porque él no entiende de esa materia, él entiende de la materia del pan. Pero el arquitecto sí va a entender de la materia. Entonces, Moisés les dijo: tráiganme gente, sabios y entendidos. ¿Para qué? Para que los gobiernen a ustedes, les dijo. Así. Para que los gobiernen, porque eso era lo que hacía Moisés, gobernar al pueblo. Y entonces, quiero aprovechar ahí a quienes tenemos que poner nosotros en los próximos gobernantes. A quienes tenemos que buscar en las próximas elecciones. Gente que sea sabia y entendida, pero entendida más que todo en la ley de Dios. Si entiendes la ley de Dios, vas a saber gobernarnos. ¿Amén? Esa fue una pinceladita ahí de política. Primera de Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Acá era un pasaje donde Pablo les está tratando de hablar a los corintios, o sea, meditando eso. ¿A quién le está hablando? A los de Corinto. En aquel tiempo, sí, en aquel tiempo. Y en ese tiempo, ¿qué había? Pues había bastantes manifestaciones del Espíritu Santo. Y había mucha gente que oraba en el Espíritu. ¿Saben ustedes qué es orar en el Espíritu? ¿Saben cuando hay gente que está orando y está usando sus lenguas para orar, para expresarse delante de Dios? Pues en ese tiempo así era. Y entonces Pablo les dice: sí, hay que orar en el Espíritu, hay que hacerlo, pero también con el entendimiento. Porque cuando oramos con lenguas angélicas, el Espíritu, dice la Biblia, intercede por nosotros con gemidos indecibles delante de Dios. Y eso es hermosísimo. Pero no entendemos qué fue lo que el Espíritu le dijo a Dios. Y si estamos orando acá y alguien nos oye, menos que va a entender él. Pero entonces tenemos que orar con el Espíritu y también con el entendimiento, sabiendo qué es lo que decimos, sabiendo qué es lo que pedimos.
Y si cantamos, pues cantemos con el entendimiento. Si yo le digo, Padre, hoy vengo delante de ti y te alabo, hoy, eso me tiene que dar el entendimiento de que estoy delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso me tiene que traer al entendimiento que no puedo levantar manos que no estén limpias, que debo de presentarme delante de Él con santidad, en santidad y con pureza. O sea, todas las cosas de aquí en adelante usemos el entendimiento, pensemos, preguntémonos, hagámonos la consulta. ¿Esto estará bien? ¿Será así de esta forma? ¿Me entienden? Y entonces estaremos meditando hasta en nuestro proceder. Y ahí la vamos a dejar. Dios es grande, Dios es lindo. Les voy a pedir que me acompañen en una oración y recordarles que de aquí en adelante tenemos un compromiso. Y ya no es solo leer la Biblia. Antes preguntábamos quiénes leyeron su Biblia. Ahora vamos a estar preguntando quiénes meditaron en la Biblia. No, la exhortación es que hagamos, que meditemos en su palabra. Y meditar no es solo leerla. Meditar es hacernos preguntas, es pensar por qué se dijo lo que se dijo, quién lo dijo, en qué momento lo dijo. Todo eso. Y van a ver que al principio cuesta un poquito, pero se va uno acostumbrando. Después se le hace costumbre y nomás lee un pasaje, empieza uno a desmenuzarlo y esto rápido. ¿Sí? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La misma palabra sella con sello de oro la exhortación de hoy. Así es que inclinemos nuestro rostro. Padre, somos tus hijos, debiendo ya ser personas que corramos, todavía somos de los que gateamos, pero gracias por la oportunidad que tenemos de empezar a ejercitarnos en tu palabra, en tu ley. Gracias porque podemos empezar a fortalecer nuestros huesos y nuestros músculos para ser de los que corren. Señor, gracias porque nuestro entendimiento empieza a digerir palabra sólida, palabra que viene de ti, ya no la leche espiritual, Señor, ya no los fundamentos, lo básico. Queremos salir de ello, Señor, y ser de los que coman carne, Señor. Gracias porque hasta ahora tú, Señor, nos has cuidado y nos has alimentado. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, está escrito que tenga oídos para oír y oír. Entonces, cada vez que estamos aquí, tenemos que responder nuestro corazón para estar en el entendimiento de lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que nosotros creemos, todo lo que se nos dijo cuando éramos jóvenes, cuando nos asistimos a otra congregación, lo que está escrito. Entonces, es muy importante el tema de hoy, para que tengamos nuestros oídos abiertos, nuestro corazón dispuesto a convencer a nosotros mismos
de lo que dice Dios para nosotros. Y debido a esto, estamos viendo los viernes el tema de identidad